Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este espacio político como es La Tribuna. Turno en esta ocasión para el grupo municipal de Vox en el ayuntamiento, con representación en el ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Nos acompaña ya esta noche su portavoz, Juan Carlos Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Ana, buenas noches. Encantado de estar nuevamente aquí en este espacio y en esta casa. Bueno, Muchas gracias. Tenemos 40 minutos por delante para tratar importantes asuntos políticos, sociales, bueno, de actualidad de Alcalá de Guadaira. Y si le parece, señor Sánchez, vamos a comenzar por esa junta de portavoces que se celebraba el pasado viernes y en la que se aprobaba una declaración institucional del ayuntamiento en apoyo al pueblo de Ucrania. Sí, efectivamente se traía a esa Junta de Portavoces de cara a llevarla al pleno, al próximo pleno ordinario, pues una declaración institucional de condena a la agresión de Rusia que se está produciendo en Ucrania y de apoyo a ese pueblo ucraniano. Es una agresión y una violación del derecho internacional y de los más elementales principios de respeto a la soberanía nacional de un país. Este grupo municipal manifestó su apoyo, lógicamente, a esa declaración institucional de condena a la actuación de Rusia y de apoyo firme al pueblo de Ucrania y que lamentablemente la población pues se está viendo afectada por esta grave situación que está llevando a muchísimas personas a abandonar lo que es su casa y su país incluso, ¿no? La verdad que es una situación lamentable. Mañana miércoles, precisamente, en horario de mañana, se va a llevar a cabo en el ayuntamiento una lectura de un manifiesto, un acto también de apoyo a este pueblo ucraniano. Exactamente, es un acto que está programado y bueno, nuestro partido y nuestro grupo municipal, en este caso en el Ayuntamiento de Alcalá, se ha adherido a esa manifestación pública de apoyo al pueblo ucraniano porque entendemos que hay como he dicho antes, una manifiesta violación del derecho internacional y un ataque frontal a la soberanía nacional de Ucrania. Si es cierto, bueno, que aquí hay unas causas de este conflicto, o sea, de este ataque de Rusia a Ucrania. Y bueno, en cuanto al papel de España en esta materia a nivel internacional, sí, tristemente se evidencia el escaso papel que en estos momentos nuestro país tiene a nivel internacional. La escasa presencia, pues debido, bajo nuestro punto de vista, a las políticas de los gobiernos socialistas a nivel internacional, en política exterior. Pero bueno, es una cuestión que excede con mucho del ámbito municipal en el que nosotros nos movemos, pero lógicamente nuestro apoyo al pueblo ucraniano y la condena contundente a esa agresión por parte de Rusia a esta nación. Evidentemente desde aquí, desde Viva Móvil TV, también nos sumamos a esa condena de la agresión al pueblo ucraniano y desde aquí todo nuestro apoyo. Pero vamos a tratar más asuntos ya más municipales, más locales, como bien hablaba el señor Sánchez. ¿Qué otros temas se trataron en esta Junta de Portavoces del viernes? Sí, bueno, pues se trató en primer lugar una información, se facilitó información sobre los fondos europeos y el destino que se piensa dar por parte del Gobierno a esos fondos europeos, al igual que en determinado, puntualmente eso sí, y con cuentagotas, se nos ha venido informando de esos fondos europeos que se han destinado a la estrategia de USI, ¿no? Y que hay diversos proyectos que están en marcha en la ciudad de Alcalá. En cuanto a este tema, tenemos que hacer especial hincapié, bueno, pues que sí ha existido una falta de información por parte del Gobierno municipal, así como un incumplimiento de la propia normativa que establecía el funcionamiento de esos proyectos, ¿no? Se establecía en la normativa la existencia, la constitución de una comisión de seguimiento de esos proyectos, que hasta la fecha pues no se ha constituido. De hecho, es algo que ha denunciado Andalucía por sí ante Europa. Efectivamente es un incumplimiento manifiesto que se requería
la propia memoria de estos proyectos lo contemplaba. Sin embargo, el gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá pues no se ha dignado a constituir ese órgano como un órgano colegiado con participación de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, para informar debidamente de no ya los proyectos en sí y la evolución, sino el nivel de ejecución, el porcentaje de ejecución y los hitos y las temporales que tenían previstos el Gobierno. ¿Y qué explicación dan al respecto? Yo creo, al principio, cuando este tema salió a colación por primera vez, yo creo que se cogió un poco fuera de juego al Gobierno. No lo habían tenido en cuenta, se lo habían saltado o, a la luz y a la vista de la actitud de falta de información, de obstaculización continua durante todo el mandato a la hora de facilitar información a los grupos de la oposición, pues yo creo en el fondo que ha sido una cuestión intencionada. ¿Recibieron en esta Junta de Portavoces información acerca de esa limpieza de los terrenos de Cruz de Marchenilla? Sí, bueno, recibimos una resolución, lo que es la adjudicación del contrato para ejecutar esos trabajos, y se nos facilitó una copia de esa resolución de contratación de esta empresa, que es la que va a gestionar pues esa limpieza de esos solares. Sí quiero hacer especial hincapié, a que en los últimos días salió una noticia en cuanto a la inminencia de la celebración de un juicio en el ámbito penal relacionado con este asunto. Precisamente este 9 y 10 de marzo. Exacto, correcto. Y a mí me resulta sorprendente que en esa noticia, el Ayuntamiento de Alcalá, que ha estado siempre gobernado por el PSOE y ahora en este mandato por PSOE y Ciudadanos, desde hace más de una década tenía conocimiento de la existencia no solamente ya de esos restos de amianto y de materiales peligrosos para la salud, sino también de algunos elementos contaminantes, según se deduce de esa noticia, y de ese procedimiento que está en marcha. Al parecer, pues lo que se va a tratar es un presunto delito contra el medio ambiente y contra la salud pública. Como he dicho antes, a nosotros nos sorprende enormemente que, teniendo conocimiento del Ayuntamiento de hace más de una década de esta situación, no ha sido hasta que este grupo municipal de Vox, en este mandato, llevó al Pleno una moción para proceder a la limpieza de estos solares, sino hasta ese momento, no ha sido hasta cuando se ha reactivado el tema y se han tramitado los expedientes que en su día se iniciaron con este fin, pero que estaban ahí durmiendo el sueño de los justos, pese, como digo, a tener conocimiento del Ayuntamiento, porque en esa noticia se hace referencia a una visita de los inspectores municipales que dieron traslado a los efectos oportunos de la situación que allí se estaba viviendo, ¿no? Bajo nuestro punto de vista resulta de una irresponsabilidad, cuando no, una posible determinación de responsabilidades, que ese tema haya estado pues paralizado durante más de una década, con el peligro que ello supone para los vecinos de la zona y de toda Alcalá en general. Sí, porque estamos hablando de que la noticia se habla del año 2010, de ese vertido, de ese posible delito contra el medio ambiente, y además se especifica una cuantía de unos 220.000 euros del coste de la limpieza del terreno en 2010, que se apuntaba a esa cuantía, pero sin embargo en 2021, en reiteradas ocasiones, el Gobierno municipal ha dicho que el coste de la limpieza de los terrenos ascendería muchísimo más. Bueno, en definitiva, el contrato que que se ha licitado y que ha sido adjudicado, del cual la resolución nos dieron traslado en la pasada Junta de Portavoces, se establece un presupuesto de 278.000 euros más IVA. Lo que habrá que ver es, esperemos que se haya evaluado de una forma debida y adecuada qué trabajos son los que se tienen que ejecutar para evitar cualquier tipo de problema, tanto en el ámbito de la salud pública como en el de la contaminación del medio ambiente. Respecto al procedimiento, eso está en manos de la justicia, de los tribunales, que son los competentes para esclarecer
lo acontecido y depurar las oportunas responsabilidades en su caso. Respecto a la cuantía, pues esta es la cuantía que está establecida en este respecto contrato. a esa adjudicación no hay gran diferencia. Exacto. Pero a lo que se hablaba el año pasado, cuando este tema estaba candente, se hablaba de muchísimo más dinero en cuanto a la limpieza. Sí, lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando de diversas fincas, no todas las fincas tienen el mismo nivel de restos y demás, ¿no? Y las labores de limpieza. Como digo, nuestra labor en este momento, ¿cuál tiene que ser? Pues verificar que efectivamente se lleven a cabo y se ejecuten la limpieza adecuada, de la forma adecuada y la totalidad de los restos que haya de amianto y de otros materiales que puedan ser potencialmente peligrosos o contaminantes. Por lo tanto, ya se ha adjudicado la limpieza. ¿Tienen conocimiento de cuáles serán los plazos? ¿Cuándo comenzará? Sí, bueno, ahí en el propio pliego se hace referencia a una reducción de los plazos. En principio se estaba hablando inicialmente de 90 días naturales y bueno, al final hay un compromiso del 60 días, el plazo para la ejecución de estos trabajos. Es lo que está establecido, la información que tenemos. Estoy leyendo literalmente de la resolución de la que nos dieron traslado. Según la resolución. Bueno, pues estaremos muy pendientes del comienzo de limpieza de estos trabajos en Cruz de Marchenilla, que sin duda pues es una petición histórica de los vecinos de la zona e incluso podríamos decir de todos los vecinos de la ciudad de Alcalá. Vamos a tratar otros asuntos, también un tema que se lleva arrastrando desde hace años, como es el de los ex empleados de la extinguida ya empresa Innovar, tema que se trató en pleno extraordinario hace una semana en el ayuntamiento, que finalmente pues el secretario pedía dejar el asunto sobre la mesa a la espera de nuevos informes de la Delegación de Recursos Humanos. Apoyaba Vox dejar el tema sobre la mesa, ¿verdad? Sí, es una cuestión, ahí hay que tratar y hay que distinguir dos cuestiones distintas. Por un lado tenemos la cuestión de fondo del origen de estas contrataciones y de esos trabajadores, que bueno, son empleados que accedieron a esos puestos de trabajo pues a dedo, sin ningún tipo de procedimiento, de proceso selectivo conforme a la legalidad vigente en materia de la contratación de personal al servicio de las administraciones públicas y conforme a los criterios constitucionalmente establecidos de igualdad, capacidad y mérito, ¿no? Esa es una cuestión y otro punto de vista es el estrictamente jurídico. Este pleno extraordinario, nosotros apoyamos la convocatoria de ese pleno extraordinario, fuimos uno de los grupos que suscribió la convocatoria de ese pleno extraordinario con una finalidad muy concreta. Por parte de algunos sindicatos se formuló un recurso de reposición contra un acuerdo plenario donde se acordaba la adhesión de estos trabajadores al convenio municipal. Eso supone una mejora en las condiciones laborales que arrastraban. Eso es una consecuencia legal, es aplicación de la ley estrictamente. Si es verdad que el recurso que se formula contra ese acuerdo plenario, pues se mantiene el incumplimiento en materia, por parte del ayuntamiento, del gobierno municipal, en materia de negociación colectiva, no habiendo tenido participación ni los sindicatos ni los grupos políticos. Nosotros apoyamos esa convocatoria de ese pleno extraordinario, porque veíamos que eso entendemos que se producía y concurría esa vulneración de ese acceso a la negociación colectiva y a la normativa establecida del efecto. Lo que se pretendía, lo que se planteaba era la admisión a trámite de ese recurso, su tramitación por un procedimiento normal, como cualquier actuación administrativa tiene que estar reglada, con la emisión y evacuándose los informes jurídicos preceptivos, en este caso bien de secretaría o bien del departamento, del técnico del Departamento de Recursos Humanos, y este trámite no se ha llevado a cabo por parte del gobierno municipal. Entendemos que de una manera intencionada el gobierno municipal pues no ha tramitado el procedimiento para la resolución de ese recurso en la forma establecida. Es un recurso que tiene que resolverse en el pleno.
Y esa es la postura inicial. A posteriori, como consecuencia de ese incumplimiento por parte del Gobierno, de la tramitación legalmente establecida, pues lógicamente no se puede emitir un voto, bajo nuestro punto de vista, con las debidas garantías, con el respaldo de un informe jurídico que lo sustente, y por eso nosotros apoyamos esa postura de dejar sobre la mesa lo que se lleva al Pleno, el acuerdo que se lleva al Pleno, sin perjuicio de que instar y seguir manteniendo nuestra posición de que se tramite adecuadamente ese procedimiento, se evacúen los informes y se lleve nuevamente ese acuerdo al Pleno, que es quien tiene que decidir la resolución de ese recurso planteado en su día. Por lo tanto, eso es lo que queda por esperar, que se tramite correctamente todo el proceso. Correcto, esa es nuestra postura, así lo vemos nosotros, y entiendo que bueno, jurídicamente hablando es lo acertado. Sí quiero, igual que hicimos referencia en ese pleno extraordinario, es una cuestión que se arrastra de hace años, de hace muchos años, y nosotros exigimos que cada uno asuma su responsabilidad. Nosotros somos el único grupo municipal que no ha tenido participación en la situación en la que se encuentran esos trabajadores, porque viene de largo. Todos los grupos municipales presentes en ese pleno, todos los partidos políticos estaban entonces. Estaban los sindicatos y estaban los propios trabajadores. Cada uno que asuma su responsabilidad, porque esta situación a la que se ha llegado es consecuencia de una falta de observancia, primero, de los principios que entendemos que deben de presidir la contratación en cualquier empresa pública y en cualquier administración, y en principio de igualdad. Eso es una cuestión que nosotros desde que llegamos a esta corporación la venimos manteniendo y la seguiremos manteniendo. Oiga, cualquier puesto de trabajo que se genere o que se cree en el Ayuntamiento de Alcalá, que cualquier ciudadano pueda acceder a él en términos de igualdad. Y no y que por fin se deje y cese estas políticas en materia de recursos humanos a las que son muy aficionados al Partido Socialista. Esas contrataciones a dedo, esos enchufes en puestos a personas afines o con algún lazo o vínculo familiar o de otra naturaleza, y es una cuestión que históricamente se ha venido produciendo en el Ayuntamiento de Alcalá. Hay que terminar con esa política. Me hizo gracia, entre comillas, una expresión que lanzó la delegada de Recursos Humanos al manifestar que estaba tocado por la mano de Dios. No, la mano de Dios no, estos empleados públicos, estos empleados de los que estamos hablando, y no son los únicos, ojo, al parecer no han estado tocados por el dedo de Dios, han estado tocados por el dedo del PSOE, que son los que han facilitado que lleguen accedan a esos puestos de trabajo en perjuicio y en detrimento de cualquier otro ciudadano que podía haber accedido al mismo. Pero entiendo que el principal problema es que no ha habido negociación con los sindicatos, que en la mesa de negociación no estaban todos los sectores que deben de estar, pero ¿peligra realmente que esos trabajadores entren en el convenio colectivo? Bueno, eso es una cuestión que estrictamente jurídicamente se tendrá que tratar. Y yo entiendo, bueno, hay algún precedente ya, yo entiendo, pero bueno, esto excede ya de lo político y es estrictamente jurídico. Yo entiendo que estos trabajadores, en el tiempo que permanezcan en esos puestos de trabajo, tienen, y según la doctrina de nuestros tribunales, pues tienen que tener las mismas condiciones, a pesar de que cuando ellos pasaron a ser empleados del ayuntamiento, pasaron de ser empleados de esa empresa Innovar y se llevó a cabo la asunción de esa empresa, de todos los activos y pasivos por parte del ayuntamiento, pasaron a ser empleados municipales, pero sí se establecía en ese acuerdo que arrastraban las mismas condiciones. Lo que pasa es que luego, bueno, la jurisdicción laboral tiene unos pronunciamientos en otro sentido. Pero es una cuestión estrictamente legal y nosotros lo que sí vamos a instar es que esos puestos de trabajo que actualmente están ocupando estas personas, que accedieron a los mismos sin el debido procedimiento, pues que se saquen a concurso lo antes posible y que se regularice la situación de esas plazas. Y de estos trabajadores podrán presentarse a su concurso en condiciones de igualdad con cualquier otro ciudadano. Pero reitero, no son los únicos que se encuentran en esa situación y eso es una cosa que hay que interpelar también a los sindicatos.
Más asuntos. Señor Sánchez, hablando de plenos, en el último celebrado en el mes de febrero, las dos propuestas que presentaba el partido fueron aprobadas, como la primera de ellas impedir asentamientos chabolistas. Sí, bueno, no fueron aprobadas estrictamente ambas, pero una de ellas sí es verdad que ambas tuvieron acogida y tuvieron acogida por todos los grupos, si bien una se quedó sobre la mesa, pero bueno, es la otra. En principio la que me plantea es la erradicación de los asentamientos chabolistas. Entendemos que sí fue aprobada, a pesar de que con la abstención de todos los grupos, salvo el Partido Popular, si mal no recuerdo, que apoyó la propuesta, y la cual iba encaminada únicamente, bueno, pues a erradicar esta práctica y que no se convierta en una práctica habitual en Alcalá, porque consideramos que esa situación y ese tipo de asentamientos no traen nada bueno para ninguna ciudad y ninguna población. Las administraciones públicas lo que tienen que hacer es cumplir con su obligación de atender a los ciudadanos que se encuentran en determinadas situaciones de exclusión o en riesgo de exclusión o sin posibilidades de acceso a una vivienda digna, pero lo que no se puede consentir es este tipo de asentamientos, ¿no? Con lo que ello conlleva, deterioro del entorno, en fin, y conflicto. Normalmente traen consigo bastante conflicto social. ¿Se quedó sobre la mesa entonces la creación de un registro de proveedores? Exactamente, se dejó sobre la mesa. Yo creo que es una propuesta que va encaminada a aportar transparencia a la contratación menor, sobre todo en el Ayuntamiento de Alcalá. Es uno de los puntos que nos han trasladado en muchísimas ocasiones por parte de interesados en prestar servicios, determinados servicios que son necesarios en el ayuntamiento, y ha sido una queja bastante generalizada de que siempre son los mismos. Entonces, con el objeto de aportar transparencia a ese procedimiento de contratación, era la propuesta. Se dejó sobre la mesa con el compromiso expreso del portavoz del Gobierno de evacuar un informe por parte del técnico para introducir de alguna manera en ese registro de proveedores, encaminado a una total transparencia en la contratación y a una agilización de los procedimientos, que es otro hándicap importante, el compromiso de evacuar un informe de cara a intentar conseguir que las empresas de la ciudad pues puedan acceder a esa plataforma con más facilidad y obtener algún tipo potenciar esa contratación de las empresas locales. Ese fue el compromiso expreso. Bueno, en diversas ocasiones le hemos requerido al portavoz del Gobierno pues si se ha evacuado ya ese informe o no, y seguiremos insistiendo. De hecho, tiene que ser llevada nuevamente al próximo pleno, al haberse dejado sobre la mesa, y bueno, y allí se tratará si está ya el informe o no está el informe, lo evaluaremos y se acordará lo que proceda. Pues ya veremos la próxima semana. Y veremos también, y estamos pendientes de los presupuestos de este año. Sí, bueno, ya hemos tratado en anteriores ocasiones este tema y yo sigo manteniendo lo mismo. El Gobierno municipal no tiene ninguna prisa. El Gobierno del PSOE, sobre todo el PSOE, con la connivencia del Ciudadano, que son los que los apoyan en todo lo que plantean, pero el PSOE, el Gobierno de la señora Jiménez, no tiene ninguna prisa, ningún interés en los presupuestos de este año 2022. Ellos tienen previsto, y eso es una cuestión que venimos denunciando desde hace ya mucho tiempo, ellos tienen previsto su mandato, tienen su hoja de ruta preestablecida, y ya cuentan con el presupuesto del año pasado, donde tienen los proyectos que ellos quieren ejecutar en esta última parte del mandato. Llevamos 3 años casi, y Alcalá lleva paralizada pues esos 3 años, y ahora en la última parte del mandato es cuando se van a llevar a cabo los proyectos que quieren inaugurar antes del próximo proceso electoral, bueno, pues para tener algo que vender. Son especialistas en esa práctica de la propaganda. El señor Mora decía en este espacio que los presupuestos se iban a presentar en este mes de marzo. Bueno, ¿no tienen acceso a borrador, ni tienen noticia alguna? De momento no se nos ha trasladado, eso sí, no se nos trasladó a nosotros en su momento también por parte del señor Mora, en esta última Junta de Portavoces, a preguntas de uno de los grupos, y los presupuestos municipales tienen que estar aprobados a principios de año, en el mes de enero, que es cuando se planifican las actuaciones y demás. Si ahora, en el mes de marzo, se nos da traslado del
Sí, del proyecto, con toda la tramitación que conlleva unos plenos, unos presupuestos, pues cuando nos demos cuenta nos encajamos en el verano. ¿Qué sentido tiene aprobar unos presupuestos para la mitad de una anualidad? Cuando lógicamente la propia naturaleza de los presupuestos son anuales, y ahí es donde se tienen que establecer las premisas. Luego vienen las modificaciones presupuestarias, en fin, y a lo que nos tienen acostumbrados cuando en su dinámica y en su día a día de ir tapando y ir salvando los obstáculos que le salen en el camino, porque es que no puede ser. Es evidente que si tú careces de una planificación previa, te vas a ver y te vas a encontrar continuamente con obstáculos. Eso es lo que conlleva las continuas modificaciones presupuestarias, ampliaciones de compromisos plurianuales que se han llevado al Pleno en diversas ocasiones por este Gobierno. Habla de grandes proyectos de este equipo de gobierno de cara a las próximas elecciones, y uno de los proyectos en el que pues han puesto muchas ganas, mucha energía, ha sido durante este mandato AIRA Gestión Ambiental, que por cierto estas semanas está siendo pues muy nombrada por parte de sindicatos y también otros partidos de la oposición, puesto que se ha publicado en un portal de empleo público, concretamente en Infojobs, 3 puestos de trabajo, si no me equivoco, en la categoría de administrativo, algo que, pues claro, que denuncian. Hablábamos hace unos instantes del acceso a la administración pública a través de concurso oposición, en fin, a través de los trámites que se deben hacer. ¿Y esta oferta de empleo se ha hecho a través de un portal privado? Sí, bueno, nosotros las explicaciones que se han dado al respecto ha sido que no se iba a contratar, que eso se ha utilizado esa vía como manera o como cauce para recabar más candidatos, que el procedimiento no puede ser de otra forma, tiene que ser conforme. O sea, como un anuncio, ¿no? Es un tablón de anuncios. Exactamente, esa es la explicación que se ha dado por parte del portavoz del Gobierno, el señor Mora. Sí es verdad que lo que se evidencia nuevamente y una vez más es la falta de transparencia en el actuar de este Gobierno. Si esa decisión se había tomado y por esa razón, como un cauce más para seleccionar candidatos que cumplan un determinado perfil para un puesto determinado, ojo, eso no tiene nada que ver con que luego se siga el procedimiento conforme a la legalidad vigente y que cualquier persona que cumpla los requisitos que se exijan pues pueda acceder a ese puesto de trabajo a través de los medios legales, en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Eso es impepinable, eso no lo pueden salvar de ninguna manera y no lo deben esquivar, porque si no nos vemos nuevamente en situaciones donde como la que acabamos de hablar, ¿no? Si realmente era el sentido o la idea, como un canal más de captación de posibles candidatos, ¿por qué no se ha informado al respecto con carácter previo? Los grupos de la oposición contamos con un consejero en el Consejo de Administración de esa empresa, con un consejero, una persona nombrada por cada uno de los grupos, y lo que nos trasladan a nosotros es por lo menos el que nosotros propusimos, que eso ha sido una decisión que no se le ha consultado a ellos. El Consejo de Administración está para algo. Y si esa decisión, que además ha traído polémica, ha sido con razón, porque entiendo que es una falta de transparencia nuevamente, se debería haber llevado previamente a ese Consejo de Administración, o al menos informar de esa decisión por parte del gerente o del que la haya adoptado esa decisión. Si se actúa de forma transparente e informando previamente de lo que se hace, lo que se deja de hacer, pues obviamente se evitan muchos problemas y muchas de las críticas que con razón pues todos los grupos de la oposición planteamos a esta forma de llevar las cosas. Bueno, según la explicación del portavoz del Gobierno, el tema quedaría zanjado. Si es así, como se va a llevar a cabo. Si es así, como un cauce más de publicidad o para captación de posibles candidatos, pues lo importante es que luego los procesos selectivos de ese personal y en la contratación de ese personal sea totalmente acorde a la ley y totalmente transparente y cumpliendo los requisitos que la ley exige.
Pues ya veremos durante los próximos meses. Lo que ha ocurrido también hace nada, una semana escasamente, ha sido la visita a Alcalá del ministro de Consumo, Alberto Garzón, para conocer de primera mano esas medidas que el gobierno municipal está llevando a cabo con respecto a las casas de apuestas, a las casas de juegos. El ministro de Consumo pues puso en valor todas estas medidas llevadas a cabo y, bueno, incluso proponía apoyarlas a nivel nacional para acabar con estos salones de juegos y casas de apuestas cerca de centros educativos y deportivos. Sin embargo, Vox no está de acuerdo con esta visita. Efectivamente, bueno, el tema de la limitación para este tipo de establecimientos en la cercanía de centros educativos y donde estén nuestros niños es una cuestión que nosotros en su momento apoyamos, pues, planteó un acuerdo plenario y nosotros así lo apoyamos porque entendemos que, bueno, lo primero es defender a nuestros hijos, a nuestros menores y a los, lo que es el asunto en cuestión, sí. Exactamente. En cuanto a la visita del señor Garzón, bueno, ya nosotros planteamos una reprobación expresa de este señor, por cuanto entendemos que este ministro, pues, su actuación, y a los hechos me remito y a las noticias me remito, cada vez que habla sube el pan, como se suele decir. Ha tenido varias actuaciones y varias intervenciones en diversos foros, que lo que ha provocado, bueno, pues perjuicio a distintos sectores de nuestra sociedad, distintas actividades, sectores de la actividad económica, y lo que evidencia este señor, pues es un manifiesto desconocimiento de muchas de las materias que son objeto del ministerio que él preside o que él encabeza. No vamos a hacerle pasillo a una persona que consideramos indigna para el desarrollo de esa función como ministro de España. Pues ahí quedan las declaraciones del señor Sánchez con respecto a este asunto, pero no me gustaría tampoco dejar de tratar la cuestión de los despidos de los empleados de la empresa Santa Bárbara Sistemas. Hemos sabido a lo largo de todas estas semanas, bueno, el gobierno municipal, la alcaldesa, encabezado por la alcaldesa, ha reconocido que gracias al trabajo realizado por ellos pues se ha llegado a presionar a la empresa para la readmisión de los 21 trabajadores despedidos, gracias a la intermediación de Juan Espadas y al compromiso de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Sin embargo, las manifestaciones, las concentraciones por parte del comité de empresa de los trabajadores continúan. Este pasado lunes estuvieron en Sevilla ante la delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía. Continúan porque aseguran que la intención de la empresa es llevarse la producción a Asturias, a Trubia, y que la readmisión de estos 21 trabajadores aún no se ha realizado porque las condiciones en los contratos están cambiando, entre otras cosas incluyendo la movilidad geográfica. De ahí que sigan teniendo ese temor de que trasladen la producción. ¿Tienen más información desde Vox al respecto? Bueno, pues lo que acabas de decir es la información que tenemos. Respecto a que esa decisión o esa actuación de la empresa haya sido gracias a la labor de la alcaldesa, de la señora Jiménez, tenemos nuestra más que razonable duda. Así lo dijo el señor Mora en su última aparición en este espacio. Es una cuestión que excede con mucho del ámbito municipal. Nosotros planteamos siempre el apoyo a estos trabajadores de esta planta en Alcalá de Guadaira, y de lo que se trata no es ni más ni menos que de un requisito, de una condición establecida en el contrato que esta empresa mantiene con el Ministerio. Es una cuestión que excede el ámbito municipal y nuestra intervención en este asunto, y así lo llevamos a cabo, fue trasladarla a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados para que actuasen en consecuencia a nivel ministerial, que es donde tiene sentido plantear estas cuestiones. El hecho de que la señora Jiménez le esté haciendo la campaña o la precampaña al señor Espada de cara a un proceso electoral en la Junta de Andalucía es manifiesto. Bueno, y respecto a que su intermediación, su interpelación haya sido la que ha motivado una marcha atrás en la decisión de la empresa, la verdad que no tiene sentido.
cuando no tiene competencia ninguna en este aspecto. Pero sí es verdad que en cuanto a estas manifestaciones del Partido Socialista, y no solamente en este asunto, sino en infinidad de ocasiones, donde aquí en Alcalá y en otras poblaciones hay empresas y multinacionales que deciden abandonar nuestro país. Yo creo que lo que se tiene que hacer mirar es el actual gobierno que tiene conformado aquí en España el Partido Socialista. Bajo nuestro punto de vista no es de extrañar que el capital huya a todo lo que huele a comunismo. Y por desgracia aquí en España tenemos un gobierno que así se conduce y está manejado pues por ideólogos comunistas y en un ejercicio de pura egoísmo y de mantenerse en ese gobierno a costa de lo que sea, pues esta es una de las graves consecuencias que trae. No digo que sea este el caso, las razones por las cuales ha llevado a esta empresa a tomar estas decisiones no lo sé, pero lo que sí hay que exigir es el cumplimiento de los compromisos y que la información que tenemos era el mantenimiento de los trabajos y de los empleos aquí en la planta aquí de Alcalá de Guadaira, cosa que nosotros apoyamos y apoyaremos siempre a esos trabajadores para que mantengan su empleo. ¿Cree que finalmente el asunto llegará al Congreso? Se debe de tratar a nivel ministerial. A nivel ministerial, esta empresa tiene contrato con el Ministerio de Defensa y ahí es donde se tiene que tratar. Nosotros así lo hemos trasladado y a disposición tienen a nuestros parlamentarios en el Congreso de los Diputados y para plantear cualquier cuestión que sea de su interés y serán atendidos pues gustosamente como atendemos a todo el mundo. Este ha sido uno de los temas más candentes en las últimas semanas en nuestra ciudad, en Alcalá, pero también el del estado de la atención primaria, de la salud pública. Ha habido diferentes manifestaciones a lo largo de varios lunes en las puertas de los centros de salud, concentraciones en las que Vox no ha participado, pero sí que ha iniciado una campaña bajo el nombre Salud no responde. Exactamente. Esto es una campaña, la situación de la sanidad en España y aquí en Andalucía y en Alcalá, pues la verdad que es lamentable. La pandemia lo que ha provocado, pues la puesta en manifiesto de todas esas carencias. Lo que sí no puede mantenerse son las colas interminables, que los ciudadanos acudan a los centros de salud y se vean obligados a mantener colas durante horas. Salud no responde, como nosotros hemos bautizado esta campaña. ¿Qué es lo que se exige? Pues lo que se exige pues que se acabe con la precariedad laboral del personal sanitario, acabar con las listas de espera interminables y eternas. En fin, hace falta muchísima gestión y una gestión óptima de los recursos que se destinan a la sanidad para acabar con todos esos problemas. La pandemia, como he dicho, ha puesto lo que ha evidenciado o la ha manifestado de una forma más visible esos graves problemas que no son nuevos, que se vienen arrastrando durante años, y lo que hay que hacer es una gestión óptima de los recursos públicos, eliminando también gastos prescindibles, entre el que no se encuentra, como decía el presidente Sánchez, y a los hechos de las últimas semanas me remito. No es prescindible el gasto del Ministerio de Defensa, como este presidente manifestó en su momento. Pero a lo que voy es que hay que prescindir de mucho gasto y destinar, optimizar los recursos públicos para optimizar la gestión de nuestro sistema sanitario, mejorándolo e invirtiendo el dinero en lo que realmente revierte en un servicio de mayor calidad para los ciudadanos. Las peticiones son muy similares a las que pedían los manifestantes estos pasados lunes a las puertas de los centros de salud de Alcalá. ¿Por qué no unirse a ellos? Bueno, es una cuestión, nosotros tenemos nuestras propias campañas, nuestra propia forma de actuar. Eso no significa que no coincidamos en planteamientos con muchísimas otras organizaciones, o llamémoslo como queramos, ¿no? Una cuestión de denuncia
de la precariedad de un servicio público tan importante como la sanidad, creo que no debe estar limitado única y exclusivamente a una convocatoria de un determinado grupo o sector o organización o plataforma, ¿no? Yo creo que es un problema del que somos conscientes muchísimos colectivos y nosotros como responsables públicos es nuestra responsabilidad y exigir la adecuada prestación de ese servicio tan esencial para los ciudadanos. Nosotros elegimos esta vía como si podemos elegir cualquier otra, unirnos a otras campañas o a otros actos. Bueno, en determinados momentos lo hacemos y en otros momentos pues actuamos por nuestra propia iniciativa. Muy bien, desde Vox, señor Sánchez, también han entregado una proposición no de ley en el Parlamento para unificar las sedes judiciales en Alcalá. Efectivamente, eso fue una propuesta que el Grupo Municipal llevó al Pleno, porque bueno, es evidente y es un problema que se arrastra en nuestra ciudad desde hace mucho tiempo, hace años, que eso resulta lamentable la situación de los juzgados números 1 y 2 que están ubicados en la Plaza del Duque. Es un edificio que no cumple las más mínimas garantías ni las condiciones adecuadas para la prestación de un servicio tan importante como la Administración de Justicia, además de lo irracional que es tener dos sedes judiciales en dos edificios distintos. Esa propuesta fue rechazada, se votó en contra por parte del Gobierno, y como la competencia en esta materia, aun cuando nosotros lo que estábamos era una propuesta concreta de unificación en un edificio que es municipal, el edificio de Arca, como una solución alternativa a la situación que actualmente tienen los edificios judiciales, las sedes judiciales en Alcalá. Como digo, es una competencia de la Junta de Andalucía, así lo trasladamos a nuestro grupo parlamentario y se planteó esa propuesta. Curiosamente o sorprendentemente se produjeron algunas contradicciones de algunos grupos entre lo que votaron aquí en el Pleno Municipal y lo que se votó en el Pleno del Parlamento de Andalucía. La propuesta se argumentó por parte de Ciudadanos y Partido Popular, bueno, pues que se estaba pendiente, que ya hay unos terrenos en la zona de Monte Carmelo para la construcción de la Ciudad de Justicia en Alcalá. Esos terrenos se cedieron en el año 2005, estamos en el año 2022, no hay ni proyecto. Entonces, la propuesta de nuestro grupo municipal es una solución que se puede adoptar en meses. Es más, si se hubiese llevado a cabo cuando se llevó al Pleno, que fue, si mal no recuerdo, en noviembre del año 2019, hoy en día las cuatro juzgados podrían estar ubicados en el mismo edificio, como es lógico, y en un edificio por lo menos, cuanto menos, más moderno que el que tiene. Una solución inmediata o cuasi inmediata. Lo que no es de recibo es que Alcalá, una ciudad de más de 75.000 habitantes, tenga unas instalaciones y unas sedes judiciales como las que tenemos. Eso no es de recibo. Por parte de Ciudadanos y Partido Popular, que gobierna actualmente en la Junta de Andalucía, se excusan, está en proyecto, es que ya eso ya está en marcha, estamos trabajando. A mí me recuerda mucho aquí al Gobierno municipal, cuando se lleva alguna propuesta al Pleno, cuando responden, estamos trabajando en ello, pero la solución nunca llega. No es de recibo. Alcalá, que está condenada a tener que esperar, igual que en Sevilla. Yo llevo más de 20 años de ejercicio profesional en la abogacía, llevo oyendo desde antes de estar de alta como ejerciente la construcción de la Ciudad de la Justicia en Sevilla. Más de 20 años. Alcalá, ¿hasta cuándo va a tener que esperar para tener una sede más o menos en condiciones? Y una cosa, esta propuesta no obstaculiza la construcción de esa futura, vamos a verla en futura, Ciudad de la Justicia en Alcalá, y no es incompatible. Se trata de una solución alternativa a la situación actual que se puede alcanzar de una manera cuasi inmediata. Sí, que podría ser una situación intermedia hasta la creación de... Exactamente, pero por desgracia los partidos políticos, y se ha evidenciado en el Parlamento de Andalucía, igual que se evidenció aquí en el Ayuntamiento de Alcalá, pues muchas veces llevan a cabo, votan en un sentido las propuestas o argumentan en un sentido por el simple hecho de ir en contra de lo que plantean otros grupos políticos distintos. No es nuestra manera de ver las cosas. Nosotros aquí en el Ayuntamiento nos conducimos cuando vemos una propuesta, venga donde venga,
del partido que sea, si es positiva para la ciudad, nosotros la apoyamos. No así se conduce en todos los partidos políticos, por desgracia, pero bueno, nuestro interés, o sea, nuestro objetivo es velar por el interés general de todos los ciudadanos. Nos hemos quedado ya sin tiempo, señor Sánchez, tenemos que despedir el programa, pero no me gustaría despedirlo. Hoy es 8M, Día Internacional de la Mujer. A nivel nacional a Vox se le ha tildado en muchísimas ocasiones de ir en contra de los derechos de las mujeres, a nivel nacional, autonómico, local. En muchísimas ocasiones han recibido críticas en ese sentido. ¿Algo que decir en un día como hoy? Nada más lejos de la realidad. Nosotros somos los primeros defensores de la mujer, de los derechos de la mujer y de la igualdad. Lo que no vamos a estar nunca es apoyando supuestas políticas encaminadas a esa defensa de las mujeres, cuando lo que realmente se esconde detrás de eso son intereses económicos de determinadas organizaciones que al final lo que hacen es engordar sus bolsillos, pero que ninguna beneficio lleva realmente para la mujer en nuestra sociedad. Nosotros somos los más firmes defensores de los derechos de la mujer y es más, no somos los únicos que planteamos un aumento de las penas que actualmente están establecidas para cuando se cometen delitos de naturaleza sexual o que atentan contra la mujer, pero igualmente defendemos que esas condenas sean igual de firmes frente a cualquier hecho de atentar contra la integridad física o moral de cualquier persona. Defensa de la mujer, por supuesto, en términos de igualdad, por supuesto. Lo que no vamos a apoyar nunca es que se destine el dinero público a determinados lobbies que lo único que hacen es mirar por sus intereses económicos. Muy bien, pues con estas declaraciones, señor Sánchez, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a ti, Ana, y encantado de estar en esta casa. Pues, como les digo, ya nos quedamos, ¿no? Que nos hemos pasado de tiempo, nos han quedado temas en el tintero, pero podremos tratarlos en próximos espacios de la tribuna. Nosotros nos vemos de nuevo la semana que viene, en este caso con la participación del Grupo Municipal de Ciudadanos, socio en el Gobierno con el Partido Socialista, así que podrán responder a muchas de estas cuestiones. Hasta entonces, que pasen muy buena semana y buenas noches.